¿Alguna vez has pensado que un pequeño pueblo podría ocultar un oscuro secreto? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en pueblos. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Llevo años sin hablar de esto. Pero quizá ya sea hora de contar lo que sucedió en aquel lugar, porque si no lo hago, puede que nunca me libere de los fantasmas que me persiguen desde entonces. Todo empezó el verano de 2016. Yo tenía 17 años, y mi vida se resumía en las mismas cosas que las de cualquier otro adolescente: escuela, amigos, música y alguna que otra fiesta. Ese verano mi abuelo, a quien apenas conocía, murió y me dejó una herencia extraña, una pequeña casa en un pueblo llamado Valle Oscuro, en algún rincón olvidado de la geografía española. A mis padres no les importó que fuera a verla. De hecho, creo que estaban más que contentos de deshacerse de mí por unas semanas. Decidí que sería divertido. Llamé a mis 2 mejores amigos, Andrés y Luna, y les propuse hacer un pequeño viaje. La idea de pasar unas semanas en una casa abandonada, lejos de la ciudad, en plena naturaleza, les pareció genial. Ya nos veíamos haciendo fogatas, explorando los bosques y contando historias de miedo hasta quedarnos dormidos. El pueblo no aparecía en los mapas de Google, lo que ya nos pareció raro. Pero en vez de preocuparnos, lo tomamos como un desafío. Conseguimos unas viejas indicaciones que mi madre encontró en una caja de recuerdos familiares y nos lanzamos a la aventura. Después de varias horas de conducir por caminos sinuosos y en medio de montañas, llegamos a Valle Oscuro. El nombre le hacía justicia. El cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes negras, y el aire tenía un peso extraño, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad, o quizá de algo más oscuro. Las casas estaban desperdigadas, viejas, con techos inclinados y paredes agrietadas. No se veía a nadie por las calles. Era como si el tiempo hubiera pasado por el pueblo y se hubiera olvidado de él. Encontramos la casa de mi abuelo en las afueras del pueblo, rodeada de árboles que parecían estar siempre en sombras, incluso cuando el sol intentaba atravesar las nubes. La casa no era muy grande, pero era lo suficientemente espaciosa para nosotros 3. Tenía un aire antiguo, con muebles de madera oscura y ventanas que crujían con el viento. Nos instalamos rápidamente y esa primera noche decidimos explorar un poco. Era verano, pero el frío en ese lugar era inexplicable. Nos abrigamos bien y nos dirigimos hacia el centro del pueblo, que estaba completamente desierto. Las calles eran estrechas, empedradas, y los pocos faroles que había apenas iluminaban el camino. De alguna manera, el pueblo parecía más pequeño de lo que era, como si estuviera doblado sobre sí mismo. Andrés comentó que sentía como si el lugar estuviera observándonos, como si tuviera vida propia. Quizá es solo la paranoia, dijo Luna, tratando de romper la tensión. Pero su voz temblaba un poco. Y no la culpo, yo también sentía que algo estaba mal. Nos encontramos con una pequeña taberna al final de la calle principal, con una luz amarillenta que parpadeaba en la ventana. Entramos esperando encontrar algún local que nos pudiera contar más del lugar, pero en su lugar, solo había un hombre detrás de la barra. Era viejo, con el rostro arrugado y los ojos hundidos. Parecía sorprendido de vernos, pero no de manera acogedora. Nos sentamos y pedimos unas cervezas, tratando de actuar como si nada raro estuviera pasando. Pero algo en la forma en que nos miraba ese hombre hacía que la cerveza supiera amarga en mi boca. «No sois de aquí», dijo de repente, con una voz rasposa y pesada. Asentimos, un poco nerviosos, y le conté lo del pueblo y la herencia de mi abuelo. Al mencionar a mi abuelo, los ojos del hombre se entrecerraron y sus labios se torcieron en una mueca extraña. «¿Cómo se llamaba tu abuelo?», preguntó. Le dije el nombre, Ángel Navarro. Entonces el hombre se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Ángel Navarro murió en 1972. Me quedé helado. No podía ser.
Mi abuelo había muerto apenas hacía unas semanas, en el 2016. Traté de explicárselo, pero el hombre insistió en que mi abuelo había muerto hacía décadas. Nos echó de la taberna sin darnos más explicaciones, como si nuestra presencia fuera una especie de maldición. De vuelta a la casa, discutimos sobre lo que había dicho el viejo. ¿Cómo podía ser posible? Andrés trataba de encontrar una explicación racional. Quizá el hombre estaba confundido, ya que era tan viejo. Luna, por otro lado, estaba inquieta y comenzó a sospechar que algo extraño ocurría en el pueblo. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y los árboles parecían susurrar en un idioma que no entendíamos. No pude dormir. Los susurros se colaban por las ventanas y en mis sueños veía figuras sombrías caminando alrededor de la casa, observándonos. Al día siguiente, decidimos explorar los alrededores, aunque en mi interior sentía una creciente incomodidad. Caminamos por los bosques, y cuanto más nos alejábamos del pueblo, más denso se hacía el silencio. Era un silencio antinatural, como si el mundo se hubiera detenido. Y entonces, encontramos algo. Una pequeña cabaña, oculta entre los árboles. Estaba vieja y deteriorada, pero no parecía abandonada. En la entrada, había símbolos grabados en la madera, símbolos que no reconocíamos. Luna se acercó, con su dedo, trazó las líneas de uno de ellos. En cuanto lo hizo, un escalofrío recorrió el aire, y sentí que algo oscuro se movía a nuestro alrededor. Entramos a la cabaña, porque a pesar del miedo que sentíamos, la curiosidad era más fuerte. El interior estaba lleno de objetos extraños, velas apagadas, frascos con líquidos de colores extraños, y libros viejos con páginas amarillas. En una esquina, había una mesa con un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de garabatos y palabras en un idioma desconocido. Pero lo que realmente nos asustó fue el dibujo en la última página, un círculo con varios símbolos, y en el centro, 3 figuras humanas, como si estuvieran siendo observadas por algo mucho más grande y siniestro. Nos fuimos de la cabaña apresuradamente, pero algo había cambiado en nosotros. El aire del bosque se había vuelto más pesado, y sentíamos que algo nos seguía. Andrés intentó mantener la calma, diciendo que todo eso eran solo tonterías de algún loco, pero Luna y yo sabíamos que no era así. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos ruidos afuera de la casa. Pasos lentos, casi arrastrados. Nos asomamos por la ventana, pero no había nadie. O, al menos, nadie que pudiéramos ver. Los pasos continuaron durante horas, hasta que de repente, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, algo horrible sucedió. Cuando Andrés se levantó para salir al porche, encontró marcas en la puerta. Arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Pero eso no fue lo peor. Encontramos una muñeca de trapo en el suelo del porche, vieja y sucia, con la cabeza colgando de un hilo. No sabíamos de dónde había salido, y nadie del pueblo se había acercado a la casa. Nos miramos, sin palabras, pero todos sabíamos lo que estábamos pensando. Alguien, o algo, nos estaba observando. Nos dirigimos al pueblo de nuevo, con la esperanza de encontrar respuestas. Esta vez, había más gente en las calles, pero todos nos miraban con la misma expresión, una mezcla de miedo y desprecio. Fuimos directamente a la taberna, pero el hombre de la noche anterior ya no estaba. En su lugar, había una mujer, de unos 30 años, con el rostro tenso y los ojos oscuros. Nos acercamos a ella y tratamos de obtener alguna respuesta sobre lo que estaba pasando, pero nos ignoró por completo. Sabemos que algo no está bien en este pueblo, le dije. Queremos entender qué está pasando. La mujer levantó la vista por primera vez y me miró fijamente. Había algo en sus ojos que me puso nervioso, como si estuviera midiendo mis palabras. Vuestro abuelo, dijo finalmente. Se fue hace años. Nunca debisteis venir aquí. Antes de que pudiera preguntar más, la mujer salió rápidamente por la puerta trasera de la taberna, dejándonos ahí, con más preguntas que respuestas. Andrés, frustrado, sugirió que volviéramos a la cabaña del bosque, convencido de que allí encontraríamos la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Pero Luna no estaba tan segura.
Ella sentía que cuanto más tiempo pasáramos en Valle Oscuro, más corríamos el riesgo de convertirnos en parte de su maldición. Finalmente, decidimos que debíamos irnos al día siguiente, ya que la tensión en el pueblo y en nosotros era insostenible. Pasamos la última noche en la casa, con el plan de levantarnos al amanecer y salir de allí. Sin embargo, algo sucedió que cambió nuestros planes para siempre. Cerca de la medianoche, fui despertado por un sonido horrible, una especie de gemido bajo, casi como un lamento. Salí de la habitación y encontré a Luna de pie en el pasillo, mirando hacia la ventana del salón. Me acerqué a ella, y cuando vi lo que estaba observando, sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Afuera, en el jardín, había figuras. No parecían completamente humanas. Eran sombras que se movían lentamente, arrastrando los pies por la tierra. Eran al menos una docena, rodeando la casa en silencio. Estaban pálidas, con los ojos vacíos, como si ya no pertenecieran a este mundo. Entre ellas, reconocí algunos rostros. Rostros que había visto en las fotografías antiguas de mi abuelo, gente que había vivido en el pueblo hace décadas. Y entonces, vi a alguien más. De pie en medio de ellos, con una expresión vacía y fría, estaba mi abuelo. No era el hombre que recordaba de las pocas veces que lo había visto, era solo una sombra de lo que había sido, un espectro atrapado entre este mundo y el siguiente. Es hora de irnos, dijo Luna en un susurro. Pero cuando tratamos de movernos, nos dimos cuenta de que las puertas y ventanas estaban bloqueadas. No había forma de salir de la casa. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez, no estaban fuera, los escuchábamos dentro de nuestra propia cabeza, palabras incomprensibles que se mezclaban con el viento. Pasaron horas, o tal vez solo minutos, pero para cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, las figuras desaparecieron. Sin embargo, algo dentro de nosotros había cambiado. Sabíamos que nunca escaparíamos del todo de Valle Oscuro. Finalmente, al día siguiente, logramos salir del pueblo. No sé cómo llegamos al coche ni cómo encontramos el camino de vuelta, pero lo hicimos. Condujimos en silencio durante horas, sin atrevernos a mirarnos unos a otros, como si decir en voz alta lo que habíamos visto lo hiciera real. Han pasado 8 años desde entonces, y aunque ninguno de nosotros ha regresado a Valle Oscuro, el pueblo sigue presente en nuestros pensamientos. A veces, en medio de la noche, escucho esos mismos susurros en el viento, como si las sombras de ese lugar aún me estuvieran buscando. Luna y Andrés también han experimentado cosas similares. Sabemos que, aunque escapamos, parte de nosotros se quedó allí. Y parte de Valle Oscuro nos sigue, donde quiera que vayamos. Si alguien me hubiera dicho que un día terminaría corriendo desesperado por las calles vacías de un pueblo perdido en medio de la nada, perseguido por algo que no se veía pero que podía sentir justo detrás de mí, lo habría tomado a broma. Pero aquí estoy, escribiendo esta historia desde un rincón del único lugar que todavía parece seguro. Y aunque me tiemblan las manos y siento que cualquier sonido puede significar mi fin, siento la necesidad de contar lo que sucedió en San Gregorio. Todo comenzó hace apenas 2 semanas, aunque me parece que ha pasado una eternidad. Estaba buscando un sitio tranquilo para desconectarme de todo, el bullicio de la ciudad, el estrés del trabajo, la rutina asfixiante. Después de rebuscar en foros de internet y leer reseñas de viajeros, encontré este lugar, San Gregorio. Un pueblito pequeño, apartado, enclavado en las montañas del norte. Perfecto para estar solo, lejos del caos. Las fotos mostraban un paisaje casi bucólico, casas de piedra, calles empedradas, colinas verdes y una niebla que parecía darle un toque de misterio, pero nada más. Reservé una habitación en una posada local que, según decían, era atendida por una anciana amable que cocinaba como los dioses. Todo lo que necesitaba para una semana de paz. Recuerdo la llegada claramente, el camino serpenteante a través de las montañas que me llevó hasta San Gregorio. A medida que me acercaba, la niebla comenzó a rodear el coche, densa y fría, más de lo que esperaba para esa época del año. Era como conducir a través de una nube, pero el GPS me indicaba que estaba cerca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el pueblo apareció entre la bruma, silencioso y gris.
Cuando llegué, el pueblo estaba vacío, o al menos lo parecía. No vi a nadie en las calles, ni siquiera un perro callejero. Solo la niebla, pegajosa, densa. Toqué el claxon un par de veces al detenerme frente a la posada, pero nadie salió a recibirme. Al final, me bajé del coche y caminé hacia la puerta. Era una casa antigua, de paredes de piedra, con una puerta de madera robusta que crujió cuando la empujé. Dentro, el silencio era abrumador. Hola, llamé, pero mi voz se sintió insignificante en la inmensidad del silencio. El aire olía a humedad y algo más, algo rancio que no pude identificar. Finalmente, una figura pequeña y encorvada apareció en la parte superior de la escalera. Era la anciana de la que hablaban en las reseñas, pero algo en su aspecto me inquietó. Tenía los ojos hundidos, casi como si no hubiera dormido en semanas, y una sonrisa que parecía más una mueca. «Eres el huésped nuevo, ¿verdad?», dijo con una voz que sonaba áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Asentí y traté de sonreír, aunque no estaba seguro de por qué me sentía tan incómodo. Ella me guió a mi habitación, que estaba en el piso superior, una pequeña estancia con una cama de madera, una ventana que daba a la calle y una cómoda vieja que crujía cada vez que me movía. «No salgas por la noche», me dijo antes de irse, mirándome directamente a los ojos. «¿Perdón?». «Digo que no es seguro salir cuando cae la niebla», repitió, esta vez con más dureza. No esperó respuesta y desapareció por el pasillo. Me quedé allí, sentado en la cama, preguntándome qué había querido decir con eso. Pero no le di demasiada importancia, pensé que era una anciana supersticiosa como tantas otras. La primera noche pasó sin incidentes, aunque me costó dormir. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas podía ver el suelo desde la ventana. Solo veía formas borrosas, sombras que parecían moverse, pero me convencí de que era mi imaginación. Sin embargo, esa sensación incómoda permanecía, como si el pueblo mismo me estuviera observando. El segundo día decidí explorar un poco. Caminé por las calles empedradas, esperando encontrar algún sitio donde comprar algo de comida o una cafetería para tomar un café. Pero el pueblo estaba tan desierto como cuando llegué. No había nadie. Las pocas tiendas que vi estaban cerradas, con las persianas echadas y los letreros rotos o cubiertos de polvo. Era como si San Gregorio hubiera sido abandonado hace años, pero no cuadraba. Las reseñas eran recientes, algunas de hace solo semanas. Estaba empezando a preguntarme si había cometido un error al venir aquí cuando vi a alguien al final de la calle. Era una figura borrosa a través de la niebla, pero claramente humana. Me apresuré hacia ella, aliviado de encontrar a alguien con quien hablar, pero cuando me acerqué, la figura desapareció entre la bruma. Corrí hasta el lugar donde la había visto, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonando en las piedras. El día transcurrió de manera extraña. No vi a nadie más, ni siquiera un coche pasando por las calles principales. Me sentí completamente solo. Decidí volver a la posada antes de que anocheciera, recordando las palabras de la anciana sobre la niebla. Pero cuando volví, ella no estaba. La casa parecía vacía, como si yo fuera el único en todo el maldito pueblo. La tercera noche fue cuando todo cambió. Me desperté a mitad de la noche por un sonido. Al principio pensé que era el viento golpeando las ventanas, pero cuando presté atención, me di cuenta de que era otra cosa. Algo que provenía de fuera. Era un ruido bajo, gutural, como un gemido. Me levanté de la cama, estremecido por el frío que parecía haber invadido la habitación, y me acerqué a la ventana. Afuera, la niebla era tan densa que parecía una pared sólida. No podía ver nada, pero los sonidos continuaban, más fuertes esta vez. Entonces los vi. A través de la niebla, apenas visibles, pero definitivamente allí, sombras moviéndose lentamente por las calles, figuras humanas que avanzaban de manera torpe, como si estuvieran flotando entre la bruma. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía apartar la vista. No eran solo figuras borrosas. Eran personas, o al menos lo parecían, pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran en un trance.
Uno de ellos se detuvo justo debajo de mi ventana. Pude verlo claramente ahora, una figura encorvada, con la piel grisácea y el rostro inexpresivo. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraron directamente, aunque no parecía realmente verme. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era posible. Eso no podía ser una persona. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. El ser, o lo que fuera, permaneció allí unos minutos más antes de seguir moviéndose hacia otra parte del pueblo. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, escuchando los ruidos que provenían de la calle, los gemidos, los susurros, como si el pueblo entero estuviera habitado por esas cosas. Al amanecer, decidí que debía irme. No sabía qué estaba pasando, pero no quería quedarme a descubrirlo. Cuando bajé las escaleras, encontré a la anciana en la cocina, como si nada hubiera pasado. Tenía esa misma expresión extraña en el rostro, como si supiera algo que yo no. «No puedes irte», dijo sin levantar la vista del fuego. «No hasta que pase». «¿Qué pasé? ¿De qué estás hablando?» «La niebla». Me miró, esta vez con más intensidad. «Solo puedes irte cuando la niebla se disipe». Me reí, nervioso. «Voy a intentarlo de todos modos». Ella no respondió, simplemente volvió a concentrarse en lo que estaba cocinando, como si lo que dijera no importara. Cuando salí a la calle, la niebla estaba tan densa como siempre. Subí al coche, decidido a escapar de ese maldito pueblo. Pero después de conducir durante lo que parecieron horas, me di cuenta de que no podía salir. Los caminos serpenteantes me llevaban una y otra vez al mismo lugar. No importaba qué dirección tomara, siempre terminaba de vuelta en San Gregorio. Fue entonces cuando la desesperación empezó a apoderarse de mí. No podía salir. Estaba atrapado en este pueblo desierto, rodeado de sombras que no eran lo que parecían. Las noches se hicieron interminables. Los seres en la niebla comenzaron a aparecer con más frecuencia, cada vez más cerca, rondando mi habitación, susurrando en una lengua que no entendía. Descubrí algo extraño en uno de mis intentos por escapar. Las figuras solo aparecían cuando la niebla era más espesa, justo antes del amanecer. Pero cuando salía el sol, el pueblo volvía a su calma fantasmal. Eso me dio una idea. Decidí esperar hasta el día y recorrer el pueblo a fondo. Quizá había una explicación, algo que me permitiera entender lo que estaba sucediendo. Empecé a explorar los edificios abandonados, las casas vacías. Fue en la iglesia, una pequeña construcción antigua en el extremo del pueblo, donde encontré algo. Había libros viejos en una sala trasera, cubiertos de polvo. Al revisarlos, me di cuenta de que eran diarios, escritos por personas que alguna vez vivieron aquí. Las entradas hablaban de la niebla maldita, una maldición que cayó sobre el pueblo hacía décadas, después de que un grupo de forasteros llegara y trajera consigo algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, la niebla venía cada año, trayendo consigo a los perdidos, aquellos que habían sucumbido a la maldición y que ahora vagaban eternamente entre la niebla, buscando algo o alguien. Pero lo más inquietante fue lo que encontré en la última página de uno de los diarios. Era un aviso, escrito con una letra temblorosa y casi ilegible. No dejes que te vean. No dejes que te encuentren. La niebla no es lo que parece. Y si escuchas sus voces, corre. No pude evitar sentir que esas palabras iban dirigidas a mí. Como si alguien, en algún momento, hubiera intentado advertirme. Y aquí estoy ahora, escribiendo esto mientras las sombras se acercan de nuevo. Sé que están ahí afuera, esperando. He oído sus susurros, cada vez más claros. Intento no escuchar, intento no mirar por la ventana, pero es difícil. La niebla está más densa que nunca, y ya no sé cuánto tiempo podré resistir. La anciana tenía razón. La niebla no es lo que parece. Y me temo que esta vez no podré escapar. No fue mi idea. Jamás habría elegido pasar el verano en un lugar tan remoto,
tan olvidado por el mundo como los alisos. Pero cuando mis padres decidieron que debíamos pasar unas semanas en la vieja casa de mi abuela para desconectar, no tuve opción. Los Alisos era un pequeño pueblo enclavado en lo profundo de las montañas. Había escuchado de él en las historias familiares, pero lo había imaginado como uno de esos pueblos pintorescos, llenos de historia y nostalgia. Sin embargo, desde el momento en que llegamos, algo se sintió mal. El camino hacia el pueblo era estrecho y serpenteante, flanqueado por árboles que se alzaban como sombras oscuras, bloqueando la luz del sol. Parecía que la naturaleza se apretaba alrededor de nosotros, cada vez más cerca, hasta que apenas podíamos ver el cielo. Mi madre conducía en silencio, sus nudillos blancos alrededor del volante. Mi padre, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en la carretera, como si no quisiera ver nada más. Llegamos al atardecer. La casa de mi abuela estaba al final de una colina, rodeada de árboles altos y antiguos. La pintura de las paredes se estaba descascarando, y las ventanas, con sus cortinas desgastadas, parecían ojos tristes que nos observaban. «Es acogedora, ¿verdad?», dijo mi madre con una sonrisa forzada, tratando de aliviar la tensión. No respondí. Algo en el aire me ponía nerviosa, una especie de peso invisible que parecía envolverlo todo. Mis padres desempacaron y se instalaron en el dormitorio principal, mientras yo elegía una habitación en el segundo piso, al final del pasillo. La ventana daba hacia el bosque, y desde allí podía ver una pequeña vereda que se adentraba entre los árboles. Aunque el paisaje era hermoso, algo en ese sendero me perturbaba. Era como si me llamara, como si quisiera que me acercara, pero no de una manera amable. Era más como un susurro en la mente, un murmullo oscuro que me provocaba escalofríos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños. El viento parecía susurrar palabras en un idioma que no entendía, y en varias ocasiones, juré haber oído pasos crujientes fuera de mi ventana. Me levanté un par de veces para mirar, pero no vi nada, solo sombras entre los árboles. Sin embargo, la sensación de ser observada era tan intensa que no pude volver a dormir. Los días siguientes no mejoraron mucho. Mis padres parecían ajenos a lo que me estaba afectando, como si el aire pesado no los afectara en absoluto. A veces incluso parecían más relajados que de costumbre, mientras yo me sentía más y más atrapada en esa casa. Intentaba distraerme leyendo o caminando por los alrededores, pero el bosque siempre parecía amenazante, como si algo me acechara desde las sombras. Un día, mientras paseaba cerca de la casa, encontré a una niña sentada en una roca, justo donde comenzaba el sendero. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y el cabello negro y largo que caía sobre su rostro. Parecía no notar mi presencia, hasta que me acerqué. «Hola», dije con suavidad, tratando de no asustarla. Ella levantó la cabeza lentamente, y cuando vi sus ojos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Eran vacíos, como pozos oscuros. No tenían brillo, ni vida. «No deberías estar aquí», dijo en un susurro apenas audible. Tragué saliva, sintiendo cómo se me secaba la garganta. «¿Por qué?». La niña bajó la mirada, como si tuviera miedo de responder. «Ellos te están observando. Siempre te observan. No les gusta que la gente venga aquí». «¿Quiénes?», pregunté, pero la niña simplemente se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiera detenerla. Regresé a la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté contarle a mis padres lo que había visto, pero ellos me miraron como si estuviera imaginando cosas. «Tal vez sea solo una niña local», dijeron, intentando calmarme. Pero algo en sus ojos me dijo que sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Esa noche, los ruidos fueron más intensos. El viento golpeaba las ventanas con furia, y los pasos eran más claros, más cercanos. Me levanté en la oscuridad y caminé hacia la ventana. Afuera, bajo la tenue luz de la luna, pude distinguir figuras moviéndose entre los árboles. No eran animales. Eran personas, o al menos lo parecían. Me alejé de la ventana, temblando, y corrí hacia la habitación de mis padres. Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave.
Golpeé con fuerza, llamándolos, pero no respondieron. Era como si no estuvieran allí. Finalmente, el pánico me superó y regresé corriendo a mi cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. Esa fue la primera noche en que los vi claramente. Dos figuras altas, oscuras, se pararon junto a mi cama mientras me escondía bajo las sábanas, mi cuerpo inmóvil de terror. Podía sentir su presencia, su respiración pesada, pero no podía ver sus rostros. Cuando intenté moverme o gritar, mis músculos se tensaron, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Después de lo que pareció una eternidad, las figuras se desvanecieron en la oscuridad. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo entumecido y una sensación de vacío que me recorría. Mis padres seguían comportándose como si nada hubiera sucedido, aunque noté que evitaban mirarme directamente a los ojos. El pueblo, sin embargo, parecía haber cambiado. Los pocos habitantes que había visto en los días anteriores me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Como si supieran lo que me estaba ocurriendo. Decidí buscar respuestas por mi cuenta. Caminé hacia el centro del pueblo y encontré una pequeña librería antigua. Al entrar, el olor a polvo y papel viejo me envolvió, pero lo que más me llamó la atención fue el hombre que estaba detrás del mostrador. Era un anciano encorvado, con ojos cansados y una expresión que parecía haber visto demasiadas cosas en su vida. «Buscas respuestas», dijo sin mirarme, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿Cómo lo sabe? El anciano suspiró y se acercó lentamente, arrastrando los pies sobre el suelo de madera. Nadie viene a los alisos por casualidad. Este lugar tiene una historia. Una que no es fácil de contar. Lo miré, sintiendo un nudo en el estómago. Algo me decía que lo que estaba a punto de escuchar no sería agradable, pero necesitaba saberlo. Hace muchos años, comenzó el anciano, este pueblo era como cualquier otro. Hasta que llegaron ellos. Nadie sabe exactamente qué son, pero se hicieron dueños del bosque. Eran sombras, figuras que aparecían solo en las noches más oscuras. Primero, desaparecían animales. Luego, gente. Y los que volvían, ya no eran los mismos. Me estremecí, recordando a la niña que había visto en el bosque. ¿Era una de esas personas? Mi abuela vivía aquí, dije, intentando atar cabos. Pero nunca me habló de esto. El anciano asintió lentamente. Muchos intentan olvidar. Es más fácil que enfrentarse a la verdad. Pero tu abuela sabía. Por eso se fue. Entonces, ¿por qué regresó? El anciano me miró con una tristeza profunda en sus ojos. A veces, cuando te alejas demasiado de un lugar como este, te sigue. Y lo único que puedes hacer es volver o ser atrapado para siempre. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, y que de alguna manera mi familia estaba involucrada. Los pasos volvieron, más cercanos, más insistentes. Y esta vez no eran solo sombras. Pude escuchar sus voces, distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. Al día siguiente, decidí que debía enfrentar aquello que me aterrorizaba. Esperé hasta que mis padres estuvieran dormidos y salí al bosque, siguiendo el sendero que había visto desde mi ventana. La oscuridad era espesa, y el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Cada paso que daba resonaba en el suelo húmedo, y las sombras parecían moverse a mi alrededor, observándome. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, una antigua iglesia en ruinas se alzaba, medio oculta por las enredaderas. La puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Dentro, el aire era pesado y denso. Podía oler el moho y algo más, algo agrio y metálico. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando figuras en las paredes. Estaban talladas en la piedra, rostros de personas atrapadas en expresiones de puro terror. De repente, los pasos resonaron detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, podía sentirlos, acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí. Grité,
golpeando la madera con todas mis fuerzas, pero no se movió. Algo en el aire cambió de pronto. Un susurro frío recorrió mi nuca, y sentí que las sombras a mi alrededor comenzaban a materializarse. «No puedes escapar», murmuró una voz detrás de mí. Era una voz familiar, pero no sabía de dónde. Me giré lentamente, sabiendo que no quería ver lo que había detrás de mí, pero incapaz de detenerme. Frente a mí, estaban ellos. Las sombras. Pero esta vez, sus rostros eran claros. Eran los rostros de mi familia. Mi madre, mi padre, incluso la abuela que nunca conocí, todos ellos me miraban con esos ojos vacíos, muertos, mientras sus cuerpos se contorsionaban de maneras imposibles, como si estuvieran atrapados en una pesadilla eterna. «Ven con nosotros», susurraron al unísono, sus voces reverberando en las paredes de la iglesia. Retrocedí, tropezando con un banco caído, y caí al suelo. Mi cuerpo estaba paralizado de terror, incapaz de moverse. Podía sentir cómo las sombras se acercaban, envolviéndome poco a poco. Sabía que si me tocaban, no habría vuelta atrás. Sería una de ellas. Como mi abuela, como mis padres. Cerré los ojos, preparándome para lo inevitable, cuando de repente, un sonido desgarrador rompió el silencio. La puerta se abrió de golpe y una luz cegadora inundó la iglesia. Desperté en el suelo de mi habitación, con el sol de la mañana filtrándose por las cortinas. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y mis manos temblaban incontrolablemente. Corrí hacia la habitación de mis padres, y para mi alivio, estaban allí, durmiendo plácidamente. No mencioné nada de lo que ocurrió. Sabía que no me creerían. Pero desde ese día, algo cambió en ellos. Estaban más callados, más distantes. Y el pueblo me miraba de manera diferente, como si supieran lo que había visto. Como si supieran que había escapado de algo de lo que ellos nunca podrían escapar. Cuando finalmente dejamos los alisos, sentí que algo se había quedado atrás, algo oscuro y antiguo. Pero también sabía que parte de mí siempre estaría conectada a ese lugar, atrapada en las sombras. Y que, tarde o temprano, volverían por mí. El pueblo de Torrealta nunca había aparecido en ningún mapa. Lo descubrí casi por accidente, mientras conducía por una carretera secundaria a la que el GPS ni siquiera reconocía. Mis padres habían insistido en que me quedara en casa durante las vacaciones de otoño, pero yo tenía otros planes. Quería escapar del bullicio de la ciudad y desconectar de todo, aunque fuera solo por unos días. Aquel viaje improvisado parecía la escapatoria perfecta, pero si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría salido de casa. La primera vez que vi Torrealta, parecía un pueblo cualquiera, pero había algo raro en el aire. Las casas, a pesar de estar aparentemente habitadas, parecían abandonadas, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles estaban desiertas, y no se escuchaba más que el murmullo del viento rozando las copas de los árboles. Era pleno otoño, y las hojas secas cubrían el suelo en un manto crujiente. Al llegar a la plaza principal, noté que el único edificio con actividad era una vieja posada. La fachada estaba cubierta de musgo y las ventanas, con las cortinas rasgadas, daban la sensación de que alguien te observaba desde dentro. Decidí aparcar y entrar. Sentí un escalofrío recorrerme la columna al empujar la puerta de madera, que rechinaba con un sonido agudo y prolongado. Dentro, un hombre mayor con un sombrero desgastado estaba sentado detrás del mostrador. Me observó con ojos fríos pero no dijo una palabra. Me acerqué lentamente. ¿Tienen habitaciones disponibles?, pregunté. El hombre asintió en silencio, sin apartar la mirada de mí. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero lo más perturbador era que sus ojos eran completamente opacos, como si estuviera ciego. Sin embargo, podía sentir que de alguna manera veía cada movimiento que hacía. Me entregó una llave oxidada, el número 5 grabado en ella. Segundo piso, final del pasillo, dijo con una voz ronca y débil. Subí las escaleras con cierta inquietud. Algo en el ambiente me ponía nervioso. A cada paso, los tablones de madera crujían bajo mis pies,
y el eco de mis pisadas resonaba en el pasillo vacío. Cuando llegué a la habitación número 5, me detuve un momento antes de girar la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido sordo, revelando una habitación modesta, pero acogedora. No había mucho más que una cama, un armario de madera y una ventana con vista a la plaza. Desde allí pude ver que la oscuridad comenzaba a caer sobre el pueblo, pero aún no había nadie en las calles. Sentí una opresión en el pecho, como si algo estuviera mal, pero no lograba descifrar qué era. Decidí dar un paseo antes de que anocheciera completamente. Cuando salí a la calle, la luz del sol ya había desaparecido del todo, y la luna apenas se veía entre las nubes densas que cubrían el cielo. Mientras caminaba por las calles vacías, noté que no había ninguna señal de vida. Ni siquiera se escuchaban perros ladrando, ni el ruido de televisores o radios en las casas. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración. De repente, vi algo moverse en el borde de mi visión. Me giré rápidamente, pero no había nada. Me quedé inmóvil, escuchando. Por un momento, juraría que oí un susurro, pero cuando traté de localizar de dónde venía, el sonido se desvaneció. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Estaba solo, o al menos eso creía. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando las hojas secas y haciendo que danzaran en espirales a mi alrededor. Algo no estaba bien en este pueblo, y lo sabía. Comencé a caminar de regreso hacia la posada cuando noté una sombra en una de las ventanas de una casa cercana. Al principio pensé que era una persona, pero entonces los ojos de la sombra brillaron con un tono rojo intenso. Mi corazón dio un vuelco. No esperé a que nada más sucediera, corrí de vuelta a la posada sin mirar atrás. Al entrar de nuevo en la recepción, el hombre mayor seguía allí, inmóvil, como si no hubiera pasado el tiempo. Me acerqué a él, tratando de mantener la calma. ¿Hay algo raro en este pueblo?, pregunté con cautela. El hombre levantó la mirada lentamente, sus ojos vacíos fijándose en mí una vez más. Torre Alta no es un lugar para forasteros, murmuró. Algunos de los que vienen no se van. Me estremecí. ¿Qué demonios significaba eso? Antes de que pudiera preguntar algo más, el hombre se levantó de su silla y desapareció por una puerta trasera, dejándome solo en el vestíbulo. Decidí que era suficiente por un día. Subí rápidamente a mi habitación y me aseguré de cerrar bien la puerta. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la cama, escuchando los crujidos del edificio, el susurro del viento, y ocasionalmente, algo más. Sonidos leves, casi imperceptibles, que venían de las paredes. Como si alguien estuviera caminando por los pasillos, pero cada vez que me acercaba a la puerta para escuchar mejor, todo se detenía. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltado. Al mirar por la ventana, noté que la plaza estaba más vacía que nunca. No había ni rastro del hombre mayor, ni de otros huéspedes. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras, pero la recepción estaba desierta. Decidí que era hora de irme de ese lugar. Algo me decía que no debía quedarme ni un minuto más. Cuando llegué a mi coche, lo encontré cubierto de hojas, como si hubiera estado allí durante semanas. Las llaves temblaban en mi mano mientras intentaba abrir la puerta, pero un ruido a mis espaldas me hizo girar. Allí, de pie en el medio de la calle, había una figura alta y delgada, con un sombrero desgastado que le cubría la mayor parte del rostro. Me observaba en silencio. Su presencia era completamente antinatural, como si no perteneciera a este mundo. Sin pensarlo dos veces, entré en el coche y encendí el motor. El auto rugió con vida, pero justo cuando estaba a punto de acelerar, la figura se movió. No caminó, se deslizó hacia adelante con una velocidad aterradora. Su rostro se inclinó hacia la ventana del coche y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos eran del mismo color rojo intenso que había visto la noche anterior. No eran humanos. Pisé el acelerador a fondo y salí disparado del pueblo. El camino de regreso parecía más largo que cuando llegué, como si la carretera se estuviera alargando a propósito para atraparme.
Las curvas eran más pronunciadas, los árboles parecían inclinarse sobre el coche, y el aire era denso y sofocante. Sentía que no escaparía nunca. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi la señal que indicaba la salida del pueblo. La atravesé, de repente, todo cambió. El aire se despejó, el camino se hizo más recto, y el silencio sofocante desapareció. Miré por el retrovisor, pero Torrealta ya no estaba allí. Solo había una carretera vacía, como si el pueblo hubiera sido un espejismo. No he vuelto a hablar de aquella experiencia. No porque no quiera, sino porque sé que nadie me creería. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, veo esos ojos rojos mirándome en la oscuridad, como si todavía me estuvieran buscando. Y lo peor de todo es que, aunque nunca he regresado a Torrealta, sé que el pueblo sigue allí, esperando a su próxima víctima. Esperando a quien tenga la desgracia de encontrarlo en el camino equivocado. Torrealta no aparece en los mapas. Ni aparecerá jamás. Y eso es lo que más me asusta. Había escuchado 1000 veces las leyendas de los pueblos fantasmas, esos lugares donde la civilización parecía haber desaparecido sin dejar rastro, donde los ecos del pasado resonaban en las esquinas vacías y las casas abandonadas parecían albergar más que solo polvo y escombros. Jamás pensé que yo mismo acabaría en uno de esos lugares, atrapado entre sombras que parecían tener vida propia. Todo comenzó con una apuesta estúpida. Era verano, y mis amigos y yo estábamos aburridos. El tipo de aburrimiento que te lleva a hacer cosas sin pensar en las consecuencias. Fue Tomás quien habló primero de Las Brumas. Un pueblo perdido en medio de las montañas, a pocas horas de nuestra ciudad, pero donde según decían, nadie se atrevía a ir. La gente desaparece, susurró Tomás, con un brillo malicioso en los ojos. Por supuesto, nadie lo tomó en serio. Pensamos que era solo una de esas historias que los adolescentes se inventan para asustarse unos a otros. Pero entonces, después de un par de cervezas, la idea empezó a parecer menos absurda. ¿Qué tal si vamos este fin de semana?, sugerí, sin saber que esas palabras cambiarían mi vida para siempre. El sábado, cuando nos encontramos en la estación de trenes para iniciar nuestro viaje hacia las Brumas, éramos 5, Tomás, Ana, Diego, Laura y yo. Al principio, todo parecía normal. Risas nerviosas, chistes sobre fantasmas y la sensación de aventura flotando en el aire. Pero cuando el tren se acercó a nuestro destino, algo cambió. Las montañas que rodeaban el pueblo se alzaban como gigantes silenciosos, cubiertas de una niebla espesa que se arrastraba sobre el suelo como si tuviera vida propia. Las Brumas no aparecía en ningún mapa oficial, solo en los más antiguos y desgastados que Diego había encontrado en una librería de segunda mano. Sin embargo, el tren nos dejó en una estación destartalada y abandonada. No había señales de vida, ni siquiera el silbido del viento. Solo un silencio inquietante, como si el mismo tiempo hubiera decidido olvidarse de aquel lugar. Caminamos por un sendero de tierra hacia el centro del pueblo, una especie de plaza rodeada por caserones viejos, con ventanas rotas y puertas entreabiertas. El aire olía a humedad y madera podrida, y todo parecía cubierto por una capa fina de polvo gris. No había pájaros ni insectos, solo el crujido ocasional de alguna viga podrida en las casas. ¿Qué opinan?, preguntó Tomás con una sonrisa nerviosa, intentando mantener el ánimo. Esto parece sacado de una película de terror, ¿no? Nadie respondió. Incluso Ana, que siempre era la más valiente del grupo, tenía el rostro tenso y las manos temblorosas. Seguimos avanzando, explorando las calles desiertas. Todo en las Brumas parecía congelado en el tiempo, como si sus habitantes hubieran abandonado el pueblo de un día para otro, dejando todo atrás. En una de las casas, encontramos platos aún sobre la mesa, cubiertos por una capa de moho. En otra, juguetes infantiles esparcidos por el suelo polvoriento, como si los niños hubieran sido arrastrados lejos en mitad de un juego. No podía deshacerme de la sensación de que estábamos siendo observados. Era como si el mismo aire nos vigilara, pesado y espeso. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentíamos. Laura, la más supersticiosa,
no dejaba de hacer señales de protección con las manos, como si estuviera intentando mantener a raya a algo que no podíamos ver. Caía la tarde cuando encontramos la iglesia. Estaba al borde del pueblo, una construcción de piedra ennegrecida por el tiempo, con un campanario que parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Las puertas estaban abiertas de par en par, y una oscura sensación de intriga me empujó a entrar. Quería descubrir qué secretos escondía aquel lugar. Dentro, el aire estaba aún más pesado que fuera, cargado de un olor nauseabundo a algo que no pude identificar de inmediato. Los bancos estaban destrozados, y el altar, cubierto por una capa espesa de telarañas, parecía haber sido olvidado durante siglos. Pero lo que me llamó la atención fue una serie de inscripciones en las paredes. Estaban escritas con algo que se parecía a sangre seca. Eran símbolos que nunca había visto, pero que despertaban una extraña inquietud en mí, como si estuvieran malditos. Ana fue la primera en hablar. «Esto no está bien», murmuró, retrocediendo un paso. «Deberíamos irnos». Pero ninguno de nosotros se movió. Algo en aquellos símbolos, en la quietud de la iglesia, nos mantenía hipnotizados. Fue Diego quien rompió el hechizo, señalando una trampa para ratas que yacía en el suelo. «Tal vez esto sea solo un mal chiste de algún local», dijo, intentando parecer tranquilo. «Algún idiota intentando asustar a turistas como nosotros». Decidimos explorar el resto del pueblo antes de que anocheciera por completo. Pero a medida que caminábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. De vez en cuando, creíamos escuchar susurros, pasos ligeros detrás de nosotros, pero cuando girábamos, no había nada, solo sombras deformes que se retorcían con la luz del atardecer. La oscuridad cayó rápido, demasiado rápido, como si las montañas y la niebla la empujaran hacia nosotros. Y entonces, escuchamos el primer grito. Venía desde la iglesia. Era un sonido desgarrador, que reverberó en el aire, congelándonos en seco. Laura gritó, y Tomás salió corriendo hacia el lugar de donde venía el ruido. No tuve tiempo de detenerlo. Lo seguimos, mi corazón golpeando contra mis costillas con una fuerza que dolía. Sabía que algo terrible nos esperaba en esa iglesia. Cuando llegamos, la puerta de la iglesia se había cerrado. Intentamos abrirla, pero estaba bloqueada desde dentro. Golpeamos y llamamos a Tomás, pero no hubo respuesta. Solo el silencio y una sensación creciente de desesperación. De repente, el aire alrededor de nosotros pareció cambiar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo estaba mal, terriblemente mal. «Esto no es un juego», dijo Ana con voz temblorosa. «Tenemos que salir de aquí». Pero no podíamos. Tomás seguía dentro. Me acerqué a una de las ventanas de la iglesia, intentando ver el interior, pero lo único que pude distinguir fue una figura oscura moviéndose entre las sombras. No era Tomás, era algo más, algo que no debería estar ahí. Empezamos a correr. No sé cuánto tiempo corrimos, pero cada esquina del pueblo parecía la misma. Las calles se estiraban, las casas se multiplicaban, como si el pueblo estuviera vivo y jugara con nosotros. Sentí que algo nos seguía, una presencia invisible que nos empujaba hacia la desesperación. Finalmente, encontramos una casa con la puerta entreabierta. Nos refugiamos dentro, jadeantes y aterrados. Laura sollozaba en silencio, Diego miraba fijamente al suelo, incapaz de hablar. Ana intentaba mantener la calma, pero su respiración entrecortada la delataba. «Tenemos que salir de aquí en cuanto amanezca», dije, aunque no sabía si creía mis propias palabras. Las Brumas no era solo un pueblo abandonado, era algo más. Algo antiguo, algo que no quería que nos fuéramos. El amanecer nunca llegó. La noche se alargó de una manera antinatural, como si el tiempo hubiera dejado de existir en las brumas. Los susurros afuera de la casa se hicieron más fuertes, y las paredes parecían vibrar con una energía oscura. Finalmente, cuando ya no podíamos soportarlo más, algo golpeó la puerta con fuerza. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El golpe se repitió, más fuerte, más insistente. Entonces, una voz que reconocimos de inmediato. «Ábranme»,
Era Tomás. Ana corrió hacia la puerta antes de que pudiéramos detenerla, y cuando abrió, ahí estaba él. Pero algo estaba terriblemente mal. Su piel era pálida, sus ojos vacíos, y en su rostro había una sonrisa antinatural, algo que no pertenecía a este mundo. Las brumas me ha reclamado, dijo. Su voz no sonaba como la de Tomás, sino como si miles de voces hablaran al unísono a través de él. Y ahora, es su turno. Con la adrenalina aún corriendo por mis venas, me desperté en el mismo punto del pueblo donde habíamos llegado, solo. Las brumas había reclamado a mis amigos. Nadie creyó mi historia al volver, y hasta hoy, cuando la niebla es espesa, puedo sentir que algo, allá en las montañas, sigue llamándome.